Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros aquí en Excelencia Cristiana Televisión, una casa de fe que está para bendecirte con cada video que sale desde aquí. El día de hoy vamos a tratar un tema poderoso, va a bendecir a mucha gente y yo sé que a otros lo va a hacer como reflexionar, despertar, porque es un tema que de manera pasiva casi no se trata. Lo damos por sentado, que ya lo tenemos manejado, damos por sentado que ya estamos trabajando en ello, pero no nos damos cuenta que es un tema de rezago a nivel familiar e incluso a nivel espiritual dentro de las iglesias. Pero para eso tenemos una mujer de Dios que va a desarrollar este tema y yo sé que ella ha tenido las herramientas no solo espirituales, sino también de experiencia, porque es terapeuta familiar. Y yo sé que va a poder traer a colación no solo una revelación de la palabra de Dios, sino también que con cada vivencia que ha tenido va a bendecir a alguien se va a identificar. Y yo quiero que ella salude a la audiencia. Es Marlene Reyes, bienvenida. Gracias, Dios le bendiga a todos. Le agradezco a Dios sobremanera por estar aquí. Yo sé que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y siempre lo van a escuchar de mí, porque es que si no fuera por esa renovación diaria de esa misericordia, ¿dónde estuviéramos? Así es. Nosotros no lograríamos nada, no alcanzaríamos nada. Entonces por eso debo darle gracias a Dios, porque la misericordia de Él es nuevecita cada mañana. Entonces, ¿qué yo puedo sugerirles? Que se aprovechen de esa misericordia y hagan lo que realmente a Dios le agrada, que es servirle y a través de Él servirle a otros. Amén. Así de sencillo. Yo sé que muchos casi tuvieron por hacer una sonrisita maquiavélica. Como te dijo, aprovechese de esa misericordia. Claro. Pero es para hacer lo que Dios quiere que uno haga. Lo que pasa es que a veces no nos aprovechamos de lo que Dios quiere hacer. A veces hay un culto en la iglesia, un ejemplo, que Dios está regado en buen dominicano. Hay una presencia y hay gente de momento distraída con otras cosas. Sí. Entonces, hermana, cuando yo veo que en la iglesia se siente esa presencia, que es poco común en muchas iglesias, esa presencia donde tú sientes al Espíritu Santo de una manera, tú sabes, especial, y la gente no la aprovecha. Hermano, aproveche eso, porque ahí está en ese momento el que sana, el que salva, el que liberta, y lo más es que hay gente con unas situaciones. Entonces aprovechese de esas ocasiones. Suelte el celular, suelte los pensamientos, suelte de estar divagando tanto en cosas y aproveche. Por eso es que yo le digo que la misericordia de Dios hay que aprovecharla, porque es nuevecita. Yo a veces estoy metida en mis oraciones y digo, Padre, gracias, porque ya son las 12 de la noche y empieza otra misericordia nueva. Wow. Entonces eso es gracia. Sí. Porque si no fuera por esa misericordia, hermana, mire, que se gastara, hoy ¿cómo viviéramos? Estuviéramos comiéndonos unos con otros. Amén. Y hablando de misericordia, yo le compartí a Marlene detrás de cámara. Yo pertenezco a una fundación, se llama Sara Idea. Lo puedes buscar en Instagram con H intercalada. Y en esa fundación, nosotros a veces vamos a orfanatos, vamos a lugares. Y en estos días estuvimos en una comunidad de San Pedro, en una iglesia. Y estuvimos realizándole una cena navideña a como a 500 y pico de niños. Y es increíble las respuestas de los niños a preguntas sobre el rechazo, sobre la falta de perdón, sobre la amargura, sobre el odio. ¿Te has sentido alguna vez con rencor de tu mamá? Sí, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y empezamos a medir y evaluar niños y a ministrarle de parte de Dios. Pero hubo algo que me preocupó
Y es acerca de, Marlene, si nosotros como iglesia estamos creando estrategias realmente factibles para trabajar con los niños. Entendemos muchas veces que trabajar con los niños en la iglesia es que al momento de la prédica, llevarlo a un cuartico donde vean caricaturas o donde tal vez realizan 2 o 3 juegos, pero con el propósito de que no interrumpan la prédica. No es con el propósito esencial de que sean edificados, de que sean bendecidos, de que sean formados, de que sean instruidos en el camino. El primer pensamiento es que no molesten durante la prédica. Y tenemos una cantidad de niños que la iglesia no es partícipe del servicio a Dios. Ellos están en el culto, pero no son parte del culto. Wow. Se le dedica tal vez, en algunas pocas, un día al mes que sea de los niños. En otras, un día al año, el día de la niñez o el mes de la Biblia. Una de esas efemérides donde se involucran mucho los niños. Ya, pasó esa actividad y ya se acabó. Y esperamos que ese niño el resto del año sea obediente, sea amable, ame a Dios. Y entendemos que tiene que amar a Dios solo por el hecho de que papá o mamá es cristiano. Pero no se le trabaja un enfoque al niño. La Biblia dice, Salomón o David, instruye al niño. El Salmo 119 no fue escrito ni por Salomón ni por David. Sí. Instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo, en mi convicción de madre, de maestra de niño, ya no soy maestra de niño, pero fui muchos años maestra de niño en la iglesia. Mi convicción es que cuando yo enseño la palabra, al niño no se le va a olvidar. Yo puedo llegar a ser un anciano y todavía no servirle a Cristo. Solamente fui en la escuela bíblica y escuché la palabra de Dios y esa palabra sigue sembrada en mí. Pero yo no sé si más personas, me imagino que deben haber más personas que le preocupen los niños. La situación ahora mismo que están pasando los niños en la iglesia, porque yo no voy a hablar de los niños que están fuera de la iglesia, porque con los niños que están fuera de la iglesia yo me asocio de tiempo en tiempo, cuando montamos un evento de niños, cuando montamos que son abiertas. Con lo que más nos asociamos son con los niños de la iglesia. La iglesia trae niños del barrio, niños de la zona, pero están con todos los demás niños. ¿Qué es lo que me preocupa a mí de lo que está pasando en la iglesia con la niñez? Que es que la iglesia no tiene un programa per se ahí en vivo para trabajar los niños. Un ejemplo, hermano. Hay un material para escuela bíblica de adulto. Cuando yo estaba antes había un material para escuela bíblica de niños. Pero yo veo que las iglesias ya no compran ese material, que teníamos que comprar unos libros grandes que traían dibujos, que traían cosas para dar escuela bíblica a los niños. Pero debo decirle que yo entiendo por qué no compran ya ese material. Es porque los tiempos cambiaron. Los niños que yo le daba escuela bíblica, que los padres me lo entregaban todos en los años 80, en los años 90, no son los niños de hoy. Los niños de ese tiempo yo podía enseñarlo con esas figuras y con esas caricaturas. Y que conste, los enseñábamos. Les enseñábamos la palabra. Los niños todas las semanas traían un verso bíblico aprendido. Yo le puedo decir todos los versos bíblicos que yo me aprendí en la escuela bíblica, debajo de aquel árbol que yo acepté a Cristo. El primer verso que me aprendí fue Génesis 1:1. Entonces yo vengo de esa misma línea y como daban todavía en ese tiempo, era que en los 90 se daban las escuelas bíblicas. Sí. Pero ¿por qué me preocupa la niñez de hoy? Porque hoy, como usted decía al principio en su introducción, los niños es como si fueran un estorbo. ¿Qué hacemos los padres con nuestros hijos? Lo primero que hacemos cuando salimos para la iglesia es que le entregamos su tablet.
Porque acuérdense que cada niño hoy tiene una tableta o tiene un celular. Increíble. Antes yo tenía que reproducir aquellos dibujitos, sacarle copias, sí podíamos, porque en los 80 no había esa proliferación de copiadoras. O sea que entonces era lo que era. Entonces los niños de hoy en las iglesias, y podemos pluralizar completamente en las iglesias, porque son muy pocas las que tienen una iglesia de niños. Son muy pocas. Porque a los niños lo que le tienen es una pequeña habitación donde hay hasta pantalla de televisión en la actualidad, sí, para ponerle muñequitos. No entendiendo que los niños, todos los niños, todos, tienen un grado de inteligencia tan alto, sí, más que el suyo y más que el mío, hermana. Así es. Entonces los niños se aprenden lo que nosotros les enseñemos. Los niños, si yo le digo a un niño, escúchenme, si le digo a un niño, tráiganme la próxima semana el Salmo 23 completito, los niños me lo traen. Pero nosotros le tenemos temor a decirle, apréndete un salmo completo. Hablo un salmo porque los salmos son más fáciles, hermana, porque los salmos son canciones, son poemas. Así es. Y los niños pueden digerirlo mejor. Entonces, a los niños de nosotros hoy en la iglesia, lo que se le da en ese cuartito es una hoja para que pinte. Después que pinte esa hoja, le dan dulce. Y comiéndose los dulces, entonces le ponen una película infantil. Dígame, hermana, ¿qué yo estoy haciendo con eso? Estoy haciendo algo para que mañana, en 5, en 10, en 15 años, haya una juventud diferente. Yo no estoy haciendo nada, hermana. Es que, mire, déjeme salirme un chindeto. Es como me comentaba una persona, mire, aquí en República Dominicana hay un programa del gobierno que se llama CAIPI, ajá, donde se llevan los niños pequeñitos. Es como una guardería, ¿verdad? Una guardería pública. Ajá, pública, donde se llevan los niños desde 0 años hasta creo que 5 años. Ahí termina esa etapa de los niños. Entonces van a la primera fase de la escuela primaria, que llegan a kinder. Luego de kinder van a primero o a preprimario, como le digan en su país. ¿Qué me preocupó de un comentario que me hizo una de las personas que trabajan en ese lugar? Esa técnico me comentaba que le preocupa cómo se tratan a los niños en esos lugares. ¿Por qué? Porque en esos lugares, oiga, ¿por qué a ella le preocupa? Porque ella dice, en esos lugares a los niños lo que se le enseña es malas costumbres y no se pueden corregir. Si llega un niño agresivo al grupo, ese niño le puede entrar a golpe a todos los demás niños. Y lo más que uno puede quitar el niño no se le puede hacer ningún tipo de corrección. El niño puede emitir cualquier palabra negativa y ese técnico que está ahí no puede corregirlo ni siquiera fuerte. Entonces, ¿qué le preocupa a ella? Ella dice, mire, yo estoy en un barrio muy marginado de la zona. Los niños llegan con agresión. El niño que es tranquilo se vuelve agresivo porque se aprenden las conductas y más en un espacio de niños. Hermana, tristemente, en la etapa del desarrollo de la personalidad de ese individuo, porque se supone que científicamente, dicen los investigadores, la psicología, la sociología, que la personalidad se desarrolla de 0 años a 5 años. Ahí es que se desarrolla la personalidad de un individuo. O sea, la primera etapa del crecimiento del niño. Entonces, si en esa etapa yo le enseño cosas negativas, ¿qué va a hacer mañana ese adulto? Así es. Entonces, mire lo que le preocupa a ella. En ese centro, que es un centro del gobierno, con todas las inversiones habidas y por haber. A ella le preocupa y dice,
Mire, Marlene, me preocupa que aquí van a seguir habiendo juventud, hombre del mañana, sin ningún tipo de valores. Aquí los políticos van a seguir siendo los mismos. Los hijos de los funcionarios no van a esos lugares. Los pequeños de los funcionarios van a una escuela especial que se paga mucho dinero, donde al niño se le corrige y se le enseñan principios. ¿Pero qué quieren? Ella dice, ¿qué quieren los políticos? Que las personas que venimos subiendo de los barrios no lleguemos a nada. Así es. Ella le preocupa eso. ¿Por qué? Porque no dejamos que el niño se corrija, que el niño se instruya en valores. Hay que dejarlo. Oiga, usted sabe lo que es enseñar a un niño de 0 a 5 años y ese niño hace lo que quiera. Y ese niño puede agredir al que quiera. En esa etapa es que yo le enseño a mi hijo que no se puede agredir. En esa etapa yo le enseño a los varones, solo tengo un nieto que está en esa etapa. Y cuando él quiere agredir a una niña, porque es un niño, hay una niña al frente de su edad y él la quiere agredir, yo lo jalo. Y le digo, las niñas, las mujeres, no se pueden agredir. Ella no te puede agredir a ti. Pero no le dé golpe a una mujer. Muchas personas me dicen, no lo trate así porque si ella le da, él tiene que darle. No, el problema es que ahora mismo en la actualidad en RD, los hombres están matando a muchas mujeres. Los hombres agreden mucho a las mujeres. Entonces yo voy a dejar que mi nieto suba agrediendo a las mujeres, porque si yo le doy permiso ahora para que él le dé a las niñas, porque son más vulnerables. Los varones tienen mucha fuerza y son... Lo voy a dejar que suba agrediendo a las niñas. Ahora yo le digo a la niña, no puedes agredir al niño. Y su tía también se lo dice, no agredas al niño, porque él te va a dar duro. Pero yo le digo al mío, no puedes agredir las niñas. No la puedes agredir. Si la niña te da, ven donde mí, que yo soy que voy a corregir la niña. Mamá, medio sí, yo le voy a dar yo. Mamá le va a dar papá o a la niña. Pero el niño no le puede dar a la niña. Entonces, hermana, eso es en lo físico. Pero en lo personal, él me ve orando, hermana. Exactamente. Él me ve orando, él me ve leyendo la Biblia. Él no ve haciendo altares familiares. Él tiene 3 años y no sabe hablar bien. Y él es que recoge mis hijas para que vengan a orar. Yo le digo, ve, dile a tu mamá, dile a Coral, dile a cada una se la menciono. Dile, dijo mamá que vamos a orar. Cuando él no sabía decir la palabra orar, aprendió a decir rápido amén. Entonces ya ellas sabían que cuando él los llamaba, le decía su nombre, mamá, amén, mamá, amén. Eso era lo que él decía, porque yo tengo que enseñar a mis hijos con modelajes. Gracias. Y con instrucciones. Usted dio en el clavo, modelaje. Ayer estuve observando algo en esa actividad que tuvimos. Mientras muchas guías se esforzaban por decirle, hagan silencio, hagan esto, hagan lo otro. Desde que Joan, particularmente, empezó a hacer actividades con ellos, no hubo que decirle que hagan silencio, llamó su atención, estuvieron pendientes. Entonces, a veces a nosotros se nos olvida que los niños no funcionan porque uno les mande tanto, les hable tanto. Es por lo que ellos ven de ti. Los niños no van a hacer lo que tú dices que hagan, van a hacer lo que tú haces. Y a veces nosotros como cristianos tenemos a nuestros hijos como referentes de quiénes somos en Dios. ¿Por qué? Porque si tu hijo ve que tú vas a la iglesia todos los domingos, excelente, él va a ir a la iglesia contigo. Amén. Pero si él no ve que tú llevas a la iglesia a la casa, de lunes a sábado, antes de llegar el domingo a la congregación, él va a hacer lo que tú haces. Si tú te la pasas en el teléfono, él se la va a pasar en el teléfono o en la tablet. Si tú te la pasas hablando, él se la va a pasar hablando. O sea, el niño o la niña va a hacer, y clasifico, porque usted sabe que en este tiempo, donde ahora la biología parece que se equivocó, y se está romantizando temas científicos, porque un perro diga que se siente gato y es gato, es necesario marcar niño o niña. ¿Y quién más que la iglesia para hacerlo? Porque si usted no lo hace de forma marcada, si usted no instruye al niño en la palabra,
El niño se va a dejar confundir por todas las ideologías diabólicas que andan por ahí. Y muy marcadas están las Y ideologías muy diabólicas y muy clara en lo que le van a enseñar a nuestros niños Pero nosotros y nuestras niñas. titubeando. Claro, y dando palos a ciega. Hermana, se supone que la iglesia es un referente para un niño en un barrio. La iglesia es como si fuera un hogar de refugio para los niños en el barrio. Le digo por qué. Porque en la iglesia los niños llenan vacíos que le han provocado en sus casas. Usted sabe que hay niños que están desesperados que llegue el día de ir a la iglesia. Porque en su casa no tienen paz. A veces no tienen nadie con quien estar. Y la iglesia de que celebrando media hora, menos de una hora con los niños, nada más para cantarle y brincarle, amén. A los niños hay que cantarle y hay que brincarle, pero nada más no es eso. Así es. La iglesia de hoy debe como desarrollar cosas nada más para los niños. O sea, como tú desarrollas grandes eventos para las damas y los caballeros, que se supone ya nuestra personalidad está ready, lo que estamos es lleno de maña, muchos. Y para eso es que se celebran los grandes eventos. Un congreso para caballeros, un congreso para damas, un congreso para esto. Hermano, vamos a empezar a hacer congresos para niños. Ay, me apunto. Vamos a empezar a invertir en la sociedad que queremos. Porque si la sociedad sigue como está, eso no hay ni que hacer una medición mercadológica. Eso te da sin tu medir. Si nosotros como iglesia no marcamos el entorno donde nosotros estamos a través de la niñez, en 10 años nosotros no vamos a tener una iglesia diferente, hermana. Ni en 15, ni en 20. Vamos a tener la misma sociedad o más dañada que la que tenemos hoy. Entonces la iglesia debe, la palabra empoderarse, la iglesia, o en enfocarse en los niños. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque primero, si yo como líder, como pastor, yo no me enfoco en dejar una iglesia empoderando la niñez, en que sea una niñez fuerte, una niñez sana, ¿qué yo voy a tener mañana? Una iglesia enferma. Entonces vamos a empezar de la iglesia. Mire, no es que le hablemos mal a los niños, no se le debe hablar mal. No es que un líder rancio, tóxico, se pare desde el púlpito a dañar emocionalmente a los niños. Ya les dije, lo que nosotros construimos hoy en un niño, en una niña, es lo que vamos a cosechar mañana. Si tú no hiciste bien el primer episodio de tu serie, va a coger dolores de cabeza cuando llegue a la serie que se va a titular La Adolescencia. Va a coger lucha, hermana. Sí. Entonces van a empezar a tildar a sus propios hijos adolescentes de hijos rebeldes, de hijos malos. Palabras negativas sobre sus adolescentes, y fueron ellos que construyeron ese adolescente. El pueblo de Israel dice en un momento que se levantó una generación que no conocía a Dios. Amén. Después de haber visto mar rojo abrirse, columna de nube y columna de fuego, maná caer del cielo, y tú te preguntas cómo con tantos prodigios y maravillas se levanta una generación que no conoce a Dios. El método que se usaba en Israel para enseñanza era el método de mnemotecnia, de memorización, de boca en boca. Te cuento la historia, te cuento lo que Dios hizo. Lo repito. Ahí voy. El periodo que le toca al adulto repetir, esa es la niñez. Amén. De 0 a 5 años. Y se da un chance hasta los 8. Para que se quede todo ahí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no invertimos ese tiempo en hablar, instruirlo en la niñez.
Y cuando ellos llegan a la adolescencia, entonces ahí nos las pasamos hablando con ellos y nos desgastamos. Y el mismo libro de Proverbios habla de que hay que instruir al niño mientras tanto es muchacho. Cuando ya va creciendo, las reprensiones y las amonestaciones provocan que tú te lo ganes como enemigo. Y es así. Y lo hacemos al revés. Queremos dejarlo a su idea, a su libertad, a lo que el niño quiera. No invertimos ese tiempo en corregir. Y luego entonces en la adolescencia queremos tiempo a hablar con ellos y muchas veces ellos no quieren escuchar. Ya no quieren. A esa edad el adolescente no quiere escuchar. ¿Y por qué yo menciono ese tema? Porque si algo yo he visto como líder juvenil y como profesora, como educadora, es que yo he escuchado padres decir, es que yo no puedo con él, es que yo no puedo con ella. Y yo confronto al papá o a la mamá y digo, pero yo puedo con 30 en un aula. Con 40, hermana. Hay maestros que tienen 40 niños en una aula. 49, 51. Aleluya. Al menos en Dominicana la ratio estudiantil es así. Y a veces no tiene un asistente. No tengo. Y no tenemos. Y no se tienen. Son muy pocas las escuelas donde tú tienes un asistente y muchas veces a nivel inicial. ¿Y tú sabes dónde tienen asistente? En donde estudian los hijos de los funcionarios que pagan mucho dinero. Donde se le quiere dar una educación que sea balanceada y eficaz. Así es. Qué triste. Entonces nosotros muchas veces nos desentendemos en este sentido de la niñez y no creamos estrategias, porque usted mencionaba ahorita lo de brincar, saltar, esas son estrategias, pero ¿estrategias para qué? Debe haber un aprendizaje, debe haber algo que el niño se lleve. Damos por sentado que todos son felices, amén, que todos tienen un mismo pensamiento y que llegamos a pensar incluso que los niños no tienen un pensamiento profundo. Sí. Y les hago saber a audiencia. Y lo menospreciamos, hermana. Exactamente. Yo no conozco a alguien más profundo y a la vez más cruel que un niño. Que un niño. Hermana, usted sabe lo doloroso que es que quienes se hacen bullying son los adolescentes. ¿Tú has visto un personaje más cruel que un adolescente con otro adolescente? Con su igual. Mire, por eso se acuerda, ahorita le decía que los niños, las niñas, porque ahora hay que niños, niñas, pero amén. Oiga, tienen un grado de inteligencia incuestionable, todos. Hay niños que son geniecitos, hermana. Hay niños ahora que a los 3 años leyendo. Hermana, yo me sorprendí con un niño. Yo leí a los ¿Sabe leer a los 3 años? Un geniecito, hermana. Entonces, un geniecito de eso que sabe leer a los 3 años, métale Biblia por ojo y nariz para que se le siembre en el cerebro la palabra. Porque ese niño mañana va a reproducir todo eso. La palabra que se siembra, no importa la edad que se siembra, eso es una semilla que germina. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestros niños y niñas, hermana. Y Dios es que nos ha inspirado a hablar de esto esta mañana. Nosotros no teníamos ni planificado hablar de esto. Pero por lo que está pasando y por lo que uno ve en la iglesia, porque entonces no corrigen en los lugares públicos, porque ahora las leyes lo prohíben, la protección del niño, amén, y yo respeto todo eso. Pero hermana, yo corrijo mis hijas, yo corrijo mi nieto. Y si le tengo que dar su reprensión, le doy su reprensión con amor. A mi nieto, ya yo lo paro en la pared y le digo, párese ahí 5 minutos y manito para arriba. Porque no lo pongo de rodillas, porque antes ponían a uno de castigo de rodillas. Entonces yo he aprendido que la mejor manera, una de las mejores maneras de estar en plena humillación delante del Eterno es yo ponerme de rodillo, de barriga. Entonces voy a castigar a mi hijo de rodilla para que luego mi hijo no quiera ir de rodilla a presentarse delante de la presencia de su padre, como lo hacemos nosotros aquí. Porque oramos parado, oramos acostado, oramos de todas las maneras, pero nos gusta más de rodilla. Entonces no le voy a dar castigos de rodilla a mi hijo para que entonces le tema a la oración. Entonces vamos a instruir a nuestros hijos desde la edad que se debe instruir. Hay unos temas que se trabajan con la familia, ni siquiera con los niños, es con papá y mamá, que se llama crianza saludable. Y en esas crianzas saludables,
se le trata de enseñar a papá y a mamá cómo se debe iniciar a criar un niño. Los niños no nacen sabiendo nada, nada. Los niños llegan al mundo, como diría mucha gente, con una paginita en blanco en su cerebro. Blanquita, limpiecita, no tiene nada. Entonces, desde que ese niño sale del vientre de su madre, inicia el aprendizaje. Algunos lo subestimamos. Algunos creemos que un niño, porque acaba de nacer, no va a aprender nada. No se crea ese cuento, que desde que nacen empiezan a aprender, empieza a llenarse su página. Entonces nosotros se la llenamos de cosas positivas o de cosas negativas. Hay padres que inician a llenarle la página. ¿Usted quiere que le diga, hermana, cómo inicia el llenado de páginas de algunos padres con esos bebés neonatos que acaban de nacer? ¿Qué es eso, hermana? Eso es un idioma. Hermano, empieza a llenarle la página a ese bebé que acaba de nacer, dándole la bienvenida, con altura, con respeto. Hijo, hija, ya tiene un nombre, llámelo por su nombre. Eres bienvenido. Dios te bendiga, Dios bendiga tu llegada. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy fulano. Dígale así al bebé. Aunque se lo diga con cariñito, pero claro, hermana, pero que le entienda. Háblele claro al niño, porque vuelvo y le digo, es una hoja que se está llenando. Hay padres o hay hogares donde nacen bebés que no se escucha un gloria a Dios, que no escuchan canciones lindas, que no escuchan palabras, que no lo llevan a la iglesia a presentarlo, que no se graba en esa hoja de iniciar el aprendizaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que no se graba en esa hoja el nombre de Jesús. Lo que se graban son rayos y centellas, porque son hogares donde se maldice, donde se dicen cosas negativas. Aún sirviendo a Dios. A veces sirviendo a Dios, hermana. Donde lo que se oyen son gritos. Hay le decimos meme, ¿verdad? Pero es como una parodia, porque es video, que a muchos cristianos le da risa y a mí me causó dolor. Pues yo veía comentarios de personas cristianas que se reían de que sí soy. Y es de una muchacha cambiándose, o un muchacho quien lo haga. Se escuchan gritos, platos rompiéndose, se escucha que todo se está alborotando. Y el encabezado dice, mi familia antes de ir a la iglesia. Mientras ella se da retoque en el espejo, se escucha de que hasta los gatos, los perros, la estrelladera de cosas, de cristales. Y mucha gente se ríe y dice que sí, que es verdad que le pasa en su casa. Y eso es normal. En TikTok, adolescentes todos, diciendo que sí, que eso pasa en sus hogares antes de ir a la iglesia. Y muchos se reían. Y eso me dolió. Hay adolescentes de eso, entonces, que desertan de la iglesia, hermana. Claro. Y no es porque no aman a Dios. Al niño que en la escuela bíblica se le enseñó la palabra, ama a Dios para toda la vida, aunque usted lo vea que no está en la iglesia. Ama a Dios por toda la vida. Los adolescentes aman y respetan a Dios. Ahora hay muchos adolescentes llenos de ira, con papá y con mamá. Y si ven que papá y mamá es muy cristiano, ellos dicen, ahora no le voy a servir a Dios para castigarlo. Sí, es verdad. Pero los adolescentes dentro de ellos aman a Dios y aman las cosas buenas que usted le enseñó. Porque en esa etapa de la adolescencia, hermana, los muchachos, amén, tienen una situación porque no saben lo que son. Ni son niños ni son adultos. Pero ellos tienen claro a quién aman y a quién no aman. Aunque estén callados y aunque estén rebeldes. No importa en la situación que estén. Ahora, ¿por qué nuestros hijos a veces dan esos cambios tan drásticos? Es por la misma situación de lo que se le enseñó al inicio, hermana. Así. En esa etapa de 7 a 8 años, cuando inicia la preadolescencia,
que los niños están que preguntando mucho, que preguntan, hermano, que a veces uno, mire, hasta quiere decir, muchacho, no pregunte. Y se nos sale, mijo, pero no pregunte tanto, mijo, pero no hable tanto. Le digo, ¿qué pasa? Que es que lo que ellos aprendieron, ellos quieren ponerlo en práctica ahí. Pero ahí es que se le modela y como que se le corrige lo que yo enseñé de 0 a los años que correspondían. Ahí es que ellos quieren poner en práctica. Usted va y toma un curso y después que tome el curso, usted lo mandan a hacer una práctica. Entonces esos muchachos están como practicando eso, por eso empiezan las preguntas y mamá, ¿por qué esto? ¿Cómo yo nací? Empiezan y salen una de preguntas que usted dice, ¿pero de dónde que este muchacho sale con esto? Lo que pasa es que él estuvo en ese proceso desde que nació hasta ahí aprendiendo. Ya para él aprendió. Que conste, ya las cosas esenciales para él vivir, él las sabe en ese momento. Lo que pasa es que es un niño y no la puede poner en práctica, pero científicamente ya la sabe, porque ya está formada su personalidad. Ya él sabe lo que es. Él sabe que él es un niño, él sabe que él es una niña, él sabe cuáles son sus órganos reproductores, él sabe todo eso. Todo eso lo sabe. Entonces, ahora, ¿qué yo hago en ese espacio de tiempo que son como 2 años, no más? Porque la adolescencia hoy, según la Organización Mundial de la Salud, hace ya varios años atrás, inicia desde los 8 años. Sí. Inició de una vez. O sea que el tiempo está acelerado y está acelerado para ellos también. O sea que yo como madre, usted como madre, como padre, tiene que acelerarse también. Usted dio la palabra clave. El tiempo cambió. Y nosotros a veces, yo he escuchado padres, en mi tiempo eso no se hacía así. Oh. En mi tiempo... Amado, no estamos en su tiempo. Reaccione, despierte, que si usted no lo educa en casa, se lo va a educar la escuela bajo un sistema idealista, con agendas mundiales que son diabólicas. Estoy hablando de padres cristianos. Si usted no lo forma en casa, si usted no lo agarra con tiempo, se lo va a educar TikTok. Y muchas veces usted critica mucho las redes sociales, pero usted no cerciora ni qué ven sus hijos. En estos días estaba viendo una niña, como de 3 años, una caricatura de Nickelodeon. Y se veía muy lindo, sonaba muy lindo, todo muy lindo. Hasta que yo me siento a ver qué está viendo la nena. Y cuando miro, resulta que la niña se sentía triste en la caricatura. Porque ella estaba enamorada de alguien. Y entendía que no podía ser, que era imposible. Y todas las hermanitas hicieron un complot para que ella se junte con esa persona que tanto quería. Al final de la caricatura resultaba que era otra niña de la que ella estaba enamorada. Ajá. Y todo se veía muy lindo. Y todo se veía bonito. Y papá y mamá no supervisan. Me doy a entender. Y mientras la niña está sentada en el mueble observando esa caricatura, la caricatura le está educando. La caricatura la está formando. Usted no sabe a qué cantidad de cosas, yo que manejo redes sociales, trabajo eso, uno a veces segmenta el público de las personas conforme al negocio que usted tenga, el perfil que usted quiera proyectar, muchas cosas. Pero el contenido para niños, por solo decir que es infantil, se coloca todo en las plataformas digitales y a veces las plataformas no evalúan si la caricatura a veces hasta es pornografía. Pero como es un formato de caricatura, lo asimila como que es infantil. Y es sano. Me doy a entender. Entonces, a veces papá o mamá dice, no, yo le tengo YouTube Kids, por ejemplo. Pero usted no sabe la cantidad de contenido que hay ahí. Entonces, ¿usted en serio va a confiar en una red social, en una plataforma virtual en la educación de sus hijos? ¿Usted confía en cualquier aparato electrónico? En juegos. Yo he conocido personas que han inducido a niños a encontrarse en lugares, a verse en un punto a través de un juego. Entonces, nosotros como cristianos debemos abrir los ojos porque creemos que porque nuestros hijos son nuestros hijos y nosotros les servimos a Dios, Dios los guarda y ya y se acabó. Y es verdad, Dios los guarda, pero no se acabó. A usted le toca una parte como mamá o como papá. Mira, ese tema de los muñequitos, de las redes sociales, es un peligro. Ay, qué hermana, usted se imagina
que esa niña sin instrucción, que estaba viendo el primer comentario que usted hizo de los muñequitos aquellos de Nickelodeon, que al final con quien se encontró fue con una niña, si no tiene una persona que le refuerce eso, para ellos eso es algo normal. Porque a veces a los padres no le da tiempo ni de decirle a los hijos en esta época tan difícil que las niñas se casan con un hombre. Porque ahora mismo hasta eso hay que comentárselo a los hijos en la casa. Sí. Porque acuérdense que esa agenda diabólica quiere que los niños decidan ellos lo que quieran ser. Y un grupo de términos extraños que hay. Ahora, mire, cuando yo vi ese término de índigo, padre de la gloria, no, mi niño es índigo. Que el niño ahora, ellos no le dicen si es niña o niño, para que él, cuando sea adulto, sea el que decida lo que él quiera hacer. ¿Qué diablo más mentiroso, hermana? Sí. Y entonces lo ponen de una manera tan sofisticada y linda. Y apasionada y romántica. Sí, hermana, que la gente le compra la idea. Entonces, muchas personas que lo que están es buscando permisos emocionales para hacer cosas, de una vez se agarran de eso. Y vienen hasta con teorías nuevas. Inventan su propia teoría. Y lo que es normal, para muchos adolescentes es anormal, por cómo lo enseñaron. Entonces, en cada lugar, yo voy a hablar de República Dominicana, en cada lugar, en cada barrio, a veces barrios que lo que tienen son 5,000 personas, habitantes, hay hasta 20 iglesias. Sí. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Hermana, mire, yo soy exigente con la mesa de mi casa al comer. En mi mesa nadie se sienta con celulares. Y si lo tienen, tiene que estar en un lado o apagado. Nadie está comiendo. No, en mi mesa no. Mi mesa se respeta. Mi mesa hay que respetarla. Y en Navidad, oiga lo que vamos a implementar nosotros ahora como familia. Vamos a coger una canastita y todo el mundo va a depositar el celular ahí. En el momento que vayamos a cenar. Usted sabe que hay que tirarse muchas fotos, muchas cosas, pero en el momento de la cena hay una canasta para poner los celulares. Solo lo va a usar el que esté autorizado para tirar las fotos. Porque tenemos que empezar a vernos las caras, a conocernos. A veces los niños y las niñas no conocen a papá y a mamá. Lo digo. Le digo por qué, hermana. Porque cada quien está en su mundo. Y a veces entonces queremos exigirle a nuestros hijos que se porten bien en la iglesia o que se porten como se supone que papá y mamá lo idealizamos. Exactamente. ¿Usted me entiende? Pero en casa no le modelamos la real idealización que yo quiero del niño. Así es. Entonces, si yo quiero idealizar a mi hijo, yo tengo que modelarle. Porque los niños no son pedacitos de madera ni son muñequitos. Son personas, vuelvo y les repito, con un grado de inteligencia más alto que el suyo y más alto que el mío. Y que aprenden más rápido que usted y que yo. Por eso es que cuando vamos a la iglesia le tenemos que enseñar las cosas como son, enseñarle la Biblia como está escrita. Si es posible, imite lo que tiene que imitar. Póngale la palabra, como dice la Biblia, que se la ponían aquí, se la ponían en la frente, la ponían en todos los lados. Enséñele la palabra a los hijos. No estemos nada más queriendo tener una idealización falsa. Gracias. Y que en la iglesia no se puedan mover. ¿O no sabía usted, mi distinguido y mi distinguida, que un niño desde que está en un espacio encerrado como la iglesia, más de 30, 40 minutos, ya el niño no resiste estar ahí? Porque es un niño. Yo como adulto puedo estar 2 horas, pero un niño no puede estar más de 40 minutos. Eso es lo que dicen los estudios. Y que conste, cuando usted empieza con el show, no te muevas, ven para acá, porque nos ponemos locos en la iglesia. Y queremos tener niños
Eso es lo que se nos enseña también desde los púlpitos. Exactamente. Que hay que tener los niños para que su niño se siente al lado suyo, como lo hacían las mías desde pequeñita. Tiene que enseñarlo en casa, tiene que comer con ellos en la mesa, mirándose la cara, corrigiendo en la mesa, en su mesa, que no es un lujo, la mesa del comedor, es para sentarse con papá, mamá y los hijos desde pequeñitos. Que ellos se ensucien la ropa y usted se la tenga que quitar de nuevo para irse para la iglesia. Que ellos dejen caer la comida en el plato y la vuelvan a coger, pero es que usted le va a corregir en su mesa que eso no se debe hacer. Porque si usted no se lo corrige en su mesa, ellos lo van a hacer en una mesa ajena, entonces usted, papá y mamá, lo va a avergonzar. Y el que debe tener vergüenza es usted, porque usted no lo sentó en su mesa para enseñarle. A los niños se le enseña en la mesa a masticar bien. A los niños se le enseña en la mesa a agarrar bien la cubertería. A los niños se le enseña en la mesa cómo poner la servilleta. A los niños se le enseña a poner la mesa. Así es. Entonces no es cuando vayamos a visitar a alguien que al niño se le va a enseñar. Ahí usted lo que hace es que lo avergüenza cuando lo corrige delante de las otras personas. De algo que usted no enseñó. De algo que usted no enseñó. Entonces, vamos nosotros como adultos a tener calidad moral. Gracias. Hermana, wow, le voy a bajar, hermana, estoy siendo muy dura. Usted le va a bajar, pero no es porque usted está siendo fuerte, porque ya nos vamos. Pero si algo quiero que extrapolar de ese ejemplo de la mesa ajena y la mesa de mi casa, es que yo quiero enseñarle dentro de la congregación lo que no le enseño en la casa. En la casa, hermana. Y pongo al niño a pasar vergüenza. Porque el niño se queda lelo y preguntándose, ¿pero de qué me estás hablando? Si no me lo he enseñado nunca. Me doy a entender. Y eso me gusta que usted lo haya mencionado acerca de la idealización que nos hacemos del comportamiento de nuestros hijos. Yo salí con él al parque, yo salí con ella a jugar, le di tiempo de calidad. Sí, él estuvo todo el tiempo en el tobogán y tú con un teléfono en la mano. Y tú te la pasaste solo tirándole fotos al niño, pero no interactuaste, no intercambiaste una jugaste. Palabra. No le preguntaste, ¿te gusta? ¿Te puedo volver a traer? ¿Te gustaría ir a otro sitio? A veces no conocemos a nuestros niños. Una niña que le preguntó a su mamá en una película muy, muy buena que vi, Cuarto de Guerra. La niña le pregunta a la mamá, ¿cuál es mi color favorito? ¿Cómo se llama el grupo de deporte al que pertenezco? ¿Cuáles son los días que voy a ensayar a ese grupo de deporte, a practicar? ¿Cuántas medallas he ganado? Y la mamá se quedó sorprendida como, ya has ganado medalla. O sea, pero si el niño viene con una mala nota del colegio, le reclamamos. En lugar de decir, vamos a ver, ¿en qué está fallando? ¿Cómo te puedo ayudar? Y los niños criándose solos, hermana. Gracias. Hermana. Educándose solos. ¿Qué iglesia vamos a tener si no le ponemos atención a nuestros niños? Pero estamos esperando un relevo y creemos en una manifestación de avivamiento de la generación. ¿Y qué relevo vamos a tener, hermana? Y como adultos, yo que trabajo con jóvenes y soy joven, la mayoría de las personas que son más adultas que yo he notado que se dedican a criticar la generación que viene subiendo en lugar de notar en qué no se ha formado esa generación. En qué hemos fallado para que esta generación que está subiendo no sea una generación igual a la mía o mejor a la mía. Gracias. Hermana, porque si yo enseño bien esa generación que viene, wow, hermana, ¿cómo me va a representar? Me va a representar con altura. Yo no sé usted, pero a mí me encanta trabajar rodeada de adolescentes y de jóvenes porque ellos tienen unas ideas y se dejan moldear. Así es. Ahora yo tengo que tener un corazón dispuesto, un corazón con paz, un corazón bondadoso para yo poder estar alrededor de adolescentes y de jóvenes. Porque no tenemos los mismos pensamientos. Hay momentos que ellos se ríen de mí. Eso es increíble, porque ellos son crueles y ellos no respetan a nadie para ellos implantar su crueldad. Y nosotros estamos hablando de la palabra crueldad, porque cuando usted lo mide, eso es lo que hacen, crueldad. Ellos, cuando tú te haces amigo de ellos te relajan en tu cara. Y si tú no tienes un corazón sano, tú empiezas a rechazar a ese muchacho, a esa muchacha.
porque no entiendes que es parte de su idiosincrasia en ese momento de edad. Tú no ves, ahora nos sentamos y nos reímos de las cosas que hacíamos cuando éramos adolescentes, porque es que se nos olvida que fuimos adolescentes. Y que cuando nos reunimos en familia, las historias y los cuentos que hacemos es de cuando éramos adolescentes. Lo que pasa es que hay muchas cosas de cuando tú eras adolescente que no te gusta contar, porque eran peores que la que hace tu adolescente ahora. Usted dio en el punto. Y sí, unas palabras finales con las que me gustaría cerrar este conversatorio es acerca de traer el ejemplo, cuando usted mencionaba, cuando se le cae el plato de la mesa, cuando se ensucia. Por favor, papá, mamá especialmente, yo sé que tú te sientes abrumada por el día a día y que es difícil muchas veces educar a los hijos cuando no hay un sacerdocio en la casa, de un hombre que esté presente, que sea papá y se preocupe. Pero no te dediques a gritarle al niño, a descargar tus emociones en el niño o en la niña. ¿Por qué lo hiciste? Mira, te ensuciaste. Eso es parte del día a día del niño y algún día sus motrices, finas o gruesas, estarán lo suficientemente practicadas como para tener cuidado de las cosas. Pero mientras tanto va a fallar mucho. Amén. Y con amor tienes que dirigirte hacia el niño, hacia la niña y decirle, yo sé que te pasó, pero mira, hazlo de esta manera. Es difícil cuando usted está cargado emocionalmente. Pero por eso muchas veces se demoniza lo de terapia familiar, lo de que tenemos que poner límites sanos, porque nosotros nos acostumbraron a que la ira, el enojo, la rabia se descarga sobre los niños, porque un día lo hicieron con nosotros y no tenemos una gestión emocional correcta, porque no reconocemos que necesitamos ayuda en eso. E incluso el mismo Espíritu Santo nos dirige, porque todo el fruto del Espíritu tiene que ver con amor. Amén. Todo el fruto del Espíritu tiene que ver con cuidado. Yo quiero que usted aplique ese fruto del Espíritu que quiere aplicar para con los hermanos de la iglesia, usted lo aplica para con sus hijos. Que sea bondadoso, que tenga paz, que tenga templanza, que tenga gozo. Aplíquelo para con el niño, para con la niña. Y usted verá que la salud mental de su hijo, en gran medida, que depende, la salud mental de un adulto, que se mide en la niñez, usted la va a ver más estable y se va a ahorrar mucho conversatorio en la adolescencia. Amén. Y si ya usted está en la etapa de la adolescencia y siente que le falta explicar muchas cosas y dedicarse un chin más en la niñez de esa niña, aprenda a pedir perdón. Amén. Amén. Aprenda a sentarse a hablar con ese adolescente, a preguntarle por qué estás molesto. La mayoría tiene un enojo y actúa así por enojo. Pregúntale, ¿qué te molesta? ¿Qué no te gustó de mí? ¿En qué tú sientes que yo fallé? Y no es enojo con los vecinos, con papá y mamá. Por eso lo puse que pida perdón a mamá o papá. Marlene, gracias por compartir este tema. Esto es una bendición. Y debo decirle antes de que cuando nos sentamos, la mesa es tremenda. Abordar ese tema de la mesa en familia es tremendo. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa con nuestros hijos desarrollan algo que se llama confianza y seguridad. Yo tengo mamá, yo tengo papá, yo puedo hablar, me dan el derecho a hablar, tengo la palabra. Sí. Amén. Y lamentablemente, eso escasea hoy en la sociedad, porque se ha sustituido por el aparato. Entonces, vamos a empezar a pagar aparatos y a no darle los aparatos en las iglesias. Así que gracias por todo. Ya no podemos seguir hablando más. Hasta la próxima. Amén. Gracias a ustedes por estar con nosotros hasta este momento. Amados, compartan este video para que alguien más sea bendecido, para que alguien más reciba esta palabra. Denle like a este video antes de salir y suscríbase a este canal y a todos los canales de Excelencia Cristiana Televisión. Me gustaría, Marlene, que usted sí comparta sus redes sociales. Sí, estamos por WhatsApp en el 829-977-8420. También estamos en Instagram, estamos en YouTube. En YouTube estamos todavía en la plataforma de Excelencia Cristiana. De acuerdo. En Instagram estamos todavía con mi nombre. Tenemos también otro Instagram. Es
Kings Therapist en inglés. Ok, Kings, Reyes, Rey, Therapist ok. en Instagram. Así que puedes seguirnos y estamos a su disposición. Va a encontrar muchísimo material que le pueden ayudar. Amén. Marlene es terapeuta y por eso comparte esa información de contacto, por si usted necesita algún tipo de ayuda profesional en ese sentido. Qué bueno que tengamos gente de Dios que se dedique al área con tantas cosas que hay últimamente en este tiempo. A mí me puede seguir en Instagram como Shalom, _1687, y nuestro Ministerio de Alabanza en YouTube, Made Ministry. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.